Cosas que no debes hacer después de orar. A veces hacemos estas cosas y no nos damos cuenta que estamos autosaboteándonos espiritualmente cuando hacemos esto que voy a hablar hoy. Pero antes de comenzar, quiero leer en Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Aquí en este pasaje entonces vemos que cuando tenemos alguna ansiedad, alguna preocupación, debemos ir en oración y ponerla en las manos de Dios. Y muchas veces sí hacemos esto, pero la instrucción después es que tenemos que tener cuidado y mantenernos firmes en la fe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no dañar con lo que hacemos después cuando ya hemos orado, porque a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos perjudicándonos y dañándonos a pesar de que ya hemos puesto la situación en las manos de Dios. Y voy a empezar con la primera cosa. Cuida lo que piensas. Angustiarte y preocuparte no sirve de nada. Preocuparnos es algo que realmente no sirve de nada, pero nos daña mucho. Y muchas veces hay personas que están acostumbradas a preocuparse y que sienten que es su responsabilidad preocuparse. E incluso cuando no se preocupan, están pensando, sintiendo que son irresponsables o dejados. O a veces incluso en la familia es necesario e indispensable preocuparse porque o si no, la gente se molesta y lo toma como que es una irresponsabilidad porque por cultura se ha pensado que el preocuparse es porque nos importa y que si no nos estamos preocupando es porque no nos interesa o no nos importa. Y entonces por eso la gente tiene miedo de tener paz, tiene miedo de no preocuparse porque siente culpa cuando no se preocupa. Y quiero decirles que eso es algo incorrecto, porque Dios quiere que tengamos paz y que le demostremos confianza cuando nosotros descansamos después de dejarle ese problema a Dios. Entonces hay personas que dicen, no, yo definitivamente soy una persona que no puedo dejar de preocuparme. Es algo nato, algo natural en mí, me sale solo. Quiero decirte que sí puedes lograrlo, que sí puedes hacerlo. Empieza a esforzarte para dejar ese hábito de tu vida y vas a ver cómo el Señor va a empezar a afirmarte en poder tener paz en esas áreas y en esas temporadas donde hay problemas. Y tampoco estamos hablando de perder un equilibrio, porque también están las personas que son despreocupadas por naturaleza y entonces oran pero no hacen lo que Dios les pide que hagan. Como hay personas que de pronto dicen, no, yo oré por un trabajo, pero se quedan en la casa durmiendo o viendo televisión y nunca salen a buscar un trabajo. De eso tampoco se trata. Se trata de hacer las cosas que debemos hacer, ir a buscar el trabajo y descansar sabiendo que estamos haciendo nuestra parte y que podemos descansar en que Dios va a hacer la parte de Él. Hay circunstancias donde definitivamente ya no podemos hacer nada más que orar, como cuando se trata de cambiar el corazón de una persona que no convive con nosotros, o otro tipo de circunstancia que no está en nuestras manos y que realmente no podemos hacer nada. En esas ocasiones lo que podemos hacer es sencillamente orar y cuando salgamos de la oración descansar en que Dios va a hacer su obra en esa área. Otra cosa que debemos evitar y que no debemos hacer después de que hemos salido de orar es hablar mal de la situación.
Muchas veces oramos por nuestros hijos y andamos hablando con Raimundo y todo el mundo de todos los errores, fallas, debilidades, cosas que hacen mal nuestros hijos en la iglesia, en el trabajo, en la escuela. En todo lado estamos hablando mal de lo que ellos están haciendo y estas cosas realmente dañan, perjudican. Entonces nosotros debemos evitar hablar mal del problema, hablar mal del matrimonio, hablar mal de la circunstancia, hablar mal de las finanzas. Es que estoy mal, es que ya no sé qué voy a hacer, y estarnos quejando. Cuidado con lo que hablamos. Cuando nos estamos quejando, cuando estamos hablando mal de la circunstancia, lo que pasa es que estamos matando lo que hicimos en nuestro tiempo de oración y estamos matando nuestra fe. Y la siguiente cosa que nos va a llevar esto y que no debemos hacer es entrar en una actitud de desesperanza y en una actitud de desánimo. Porque si nosotros nos sumergimos en un pozo de actitud, de autocompasión, de desánimo, esto nos va a perjudicar mucho en nuestra fe y va a darle una entrada al enemigo para que venga a atormentarnos. Entonces tenemos que cuidarnos de no perder la fe y la esperanza en el Señor. Por eso debemos cuidar lo que oímos, no estar pendiente del reporte del enemigo o de lo que las demás personas dicen, sino enfocarnos en lo que dice Dios y en quién es Dios. Empezar a leer la palabra de Dios para llenarnos de fe, para llenarnos de esperanza. Y quiero pasar al siguiente punto, y que para mí este es uno de los puntos más importantes de lo que no debemos hacer después de orar. Es hacer de nuestro problema el centro de nuestra vida. Y aquí quiero entrar en este punto que es muy crucial, porque una de las cosas que muchas personas suelen hacer es hacer de su problema un ídolo. Lo sientan en el centro de su vida y sienten que ya no pueden ser felices si ese problema no se soluciona. Por ejemplo, hablemos de una mujer que tiene un esposo inconverso, que su matrimonio está mal y que siempre hay problemas, que siempre hay peleas, que el esposo no es como ella quisiera. Y entonces muchas veces las mujeres tienden a usar ese problema como el centro de su vida o a volverlo el ídolo de su vida. O sea, no pueden ser felices si esa situación no cambia. Y cuando uno hace eso, entonces está quitándole su lugar a Dios. Necesitamos encontrar en Dios el gozo y la alegría de nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos de un problema el centro de nuestra vida, entonces le estamos quitando su lugar a Dios. Por eso es importante que si haya cualquier situación que quisiéramos cambiar y en el momento no está cambiando, nosotros nos dediquemos a encontrar esa necesidad y a encontrar nuestro gozo y nuestra felicidad en Dios. Vamos a buscar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a empezar a estar cada vez más cerca de Dios para encontrar todo lo que necesitamos en Él, porque Él es suficiente. Y hay personas que se enfocan tanto en el problema que no pueden ver todas las cosas buenas que Dios sí está haciendo, todas las cosas que Dios les ha dado y todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Se quedan relegados y estancados en ese problema y en esa etapa de su vida, que se pierden de todo lo que Dios quiere hacer en el futuro, todo lo que Dios quiere, a donde quiere llevarlos, a donde quiere llevarlas. Se pierden de eso porque están ahí encerrados en el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregar ese problema en las manos de Dios y dedicarnos a ser felices, dedicarnos a entrar en lo que Dios quiere hacer con nosotras, dedicarnos a ser agradecidas. Y quiero terminar con eso. Ser agradecidos es una de las armas más importantes que debemos usar después de orar. Empezar a agradecer por lo que tenemos. Hay cosas que tal vez nos faltan, que necesitamos, pero Dios sabe lo que necesitamos y es vital para nosotros en la temporada en la que estamos. Si Dios no nos lo ha dado, si Dios todavía no lo ha solucionado, si Dios todavía no ha hecho nada con eso,
podemos descansar que lo que necesitamos ya lo tenemos y por eso damos gracias. Damos gracias por lo que Él nos está sustentando, porque Él nos está dando la gracia para sobrellevar todas las cosas. Y esta actitud de agradecimiento, esta actitud de confianza es la que nos va a guardar firmes en la fe y va a evitar que le demos entrada al enemigo, al desánimo, y que nos va a ayudar para que podamos soportar en los tiempos difíciles. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Por favor, dale like y comparte para que más personas puedan verlo. Bendiciones.